Buenos días. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Sabemos que Dios está obrando en medio de este tiempo. Y yo creo que es muy obvio para ustedes y para mí que estamos ya en los postreros tiempos, o sea, ya estamos casi al final del cierre de una dispensación que es muy importante. El presente siglo malo se acaba y empieza el siglo venidero. Entonces, Dios está haciendo muchas cosas. Bueno, siempre ha hecho todo, porque Dios tiene un plan perfecto y Él va cada día, pero le doy gracias a Dios porque nos tocó vivir en estos tiempos emocionantes. Y Dios está asegurando de que seamos la iglesia por la que Él viene, estemos preparados. Porque si regresa pronto, Él regresa por su iglesia. Pero la iglesia tiene que tener características. A ver, si me acompaña, vamos a Apocalipsis 19, para que vea cómo está la iglesia, que yo creo que estamos ya en este tiempo, o ya estamos cerca de lo que Dios está haciendo. Por eso es que, versículos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Esta es la parte importante. La esposa somos usted y yo, o sea, la iglesia, la verdadera iglesia. Y el versículo 8 es algo que se nos concede, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en este tiempo vamos a ver muchas de estas manifestaciones que Dios está haciendo. Mire, se lo digo con otra cita. Vamos a Romanos 8. Versículo aquí está. Hoy ya lo tenía ya, el que dice que la creación, así el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su, perdón, el 19, ya después explica todo, pero el 19 es el que dio, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de quién. ¿Y cómo los hijos de Dios se manifiestan? Vamos a hacer una marcha al Zócalo, ¿qué hacemos? ¿Verdad que no? Entonces, en esta parte quiero empezar con lo que Dios puso en mi corazón para compartirles. Que yo venía con otra cosa, pero como Dios es Dios, entonces yo tengo que obedecer lo que Él dice, ¿no? Si no, ¿para qué? Entonces me acompaña, vamos a hacer una oración para que Dios nos prepare el corazón, porque el corazón es como una tierra, y hay 4 tipos de tierra. Una que es dura, que no entra en la semilla; otra que tiene piedras y desarrolla rápido pero se pierde; otra que crece con espinos y la ahogan, pero la única que produce el fruto deseado para el cual se mandó esa palabra es la buena tierra. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, que tú nos prepares, porque tú eres el labrador. Permite, Señor, que podamos tener y establecer tu paz, sin la cual no podemos, Señor, nosotros tener entendimiento de lo que tú quieres. Por eso, Señor, te pedimos que en este día tú nos ayudes y nos guardes del maligno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como vamos a ver esta manifestación de los hijos de Dios, yo creo que aquí todos son hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener que como que alinearnos a lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, o en estos posteriores tiempos. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que hay alguien que la sujetó en esperanza. La tierra está gimiendo, y usted lo puede ver en cualquier lado, ¿verdad? Antes las cosas bonitas ahora se ponen feas. ¿Alguien ha ido a Acapulco? ¿Y cómo estaba Acapulco cuando usted fue? Pues bonito, ¿no? Pero ¿qué tal cuando vino el huracán y luego vino esa lluvia? Está
cosas que jamás habíamos visto que pasaran en el mismo lugar donde a veces nosotros disfrutamos. La tierra está gimiendo y está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Pero para que esta manifestación se lleve a cabo, nosotros tenemos que entender de qué está hablando, porque si no, ¿cómo se manifiesta usted? Pues va a ir a hacer una marcha al Zócalo o algo así. Yo me estoy manifestando como hijo de Dios, pero no es por ahí, nada que ver con Dios. Es más, bueno, no, ¿para qué les digo? Mejor vamos a portarnos bien. Bueno, estoy aquí porque amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, porque los amo a ustedes y porque amo su palabra. Y bueno, ustedes también ya me dieron testimonio porque cuando los vi comer, sí sé que son cristianos. No, no es cierto. No es cierto, pero gracias a Dios porque Dios confirma su palabra. Ahorita les digo otra cosa, por eso me llamó mucho la atención esto. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a manifestar? ¿Cómo es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? Bueno, aquí sí, pero ¿en todo el mundo? ¿Por qué? Porque tiene que haber algo para que sean hechos hijos de Dios, ¿no? Es como Dios le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y ahí lo puede ver y estudiar después de todo eso, que es tremendo. Y el que era maestro le dijo, pero ¿cómo un hombre viejo se puede meter en el vientre de su madre otra vez para...? Pues sí, pero no entendió lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos cuerpos. Un cuerpo formado, terrestre, material, como nosotros estamos viendo, pero no, ese cuerpo formado vino después, es el segundo cuerpo que tenemos. El primer cuerpo que tenemos es un cuerpo celestial, un cuerpo celeste. Ese fue creado. Si usted lee en Génesis 1, 26 y 27, se va a dar cuenta que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y varona, nada más que ahí le pone hembra, pero porque tiene una situación de engendrar. Pero ese momento de la creación, hombre y mujer, por eso luego muchos se confunden, porque en Génesis 2 empieza con el hombre primero, ¿verdad? ¿Y la mujer dónde andaba? ¿No que ya habían sido creados? Y ese es el problema, porque en Génesis 2 usted tiene que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y cuando Él sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Esos dos cuerpos se unieron, el cuerpo celeste con el cuerpo terrestre. Ahora, ¿cuándo fuiste creado tú? Porque formado me vas a decir cuántos años tienes y cómo, hasta qué hospital naciste, ¿no? Pero esa es tu formación. Pero tu creación, ¿cuándo fue tu creación? No, porque estás viendo que ahí es cuando naciste de nuevo. Pero cuando, porque son dos cuerpos, ¿cuándo fue creado tu cuerpo espiritual? Antes de la fundación del mundo, ¿no? Esa sería la respuesta más sencillita, pues. ¿Por qué? Porque estábamos en la eternidad con Dios. Porque ¿de dónde salimos? Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Toda la vida viene de Dios, Dios es dador de vida. Somos una creación diferente a todas las demás creaciones que Dios hizo. ¿Por qué? Por eso los ángeles tienen mucho cuidado con nosotros, o sea, están pendientes de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos son seres creados, vamos a poner así espíritus, pero no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros sí. ¿Y qué significa imagen y semejanza? Imagen es la misma genética, por eso somos hijos de Dios. Y usted sabe que cuando el hombre fue formado y sopló Dios aliento en él de vida, el hombre fue un ser viviente y el hombre estaba en el Edén. Bueno, después fue puesto en el Edén. El hombre no fue formado en el Edén, fue formado del polvo de la tierra. El Edén es un lugar aparte de la tierra. Por eso es que Dios lo agarró al hombre y lo puso en el Edén.
Y ahí estaba trabajando, le enseñó, porque si usted lee con cuidado el Génesis 2, se va a dar cuenta que Dios puso 2 veces al hombre en el Edén. Parece que está como Porky, ¿no? Repitiéndose 2 veces, pero no. Es que las dos tienen una función. La primera que la puso ahí fue para que él le enseñaba a labrar y a guardar. Porque él es el que hizo el huerto. Él es el labrador. Si usted ve Juan 15 va a decir, mi padre es el labrador, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Bueno, entonces, estos 2 cuerpos tienen capacidades diferentes. Usted y yo tenemos conciencia y hemos, desde que nacimos, y estamos conectados unos con otros, y aquí viendo y viviendo y haciendo todo, estamos bien arraigados a esta tierra material. Y ese es un problema, porque ¿sabe qué le va a pasar a esta tierra material? Se va a acabar. Por eso el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el que no sea hijo de Dios, pues le quiero decir, no va a disfrutar de esta nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿por qué tenemos que entender que tenemos 2 cuerpos? Porque lo más fácil es explicar el cuerpo material, el cuerpo terrestre, pues. Porque tiene capacidades, usted tiene vista, bueno, todos los sentidos, oído, gusto, tacto, olfato. Y esto hace que nos relacionemos con el mundo material. Sin embargo, Dios ¿qué es? Dios es espíritu. Y es imposible que tu cuerpo formado tenga una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es de espíritu a espíritu, por eso tenemos que nacer de nuevo, nacer de Él. Y ya cuando recuperamos esa imagen, entonces podemos tener una relación personal con Dios. Antes, por eso hay tantas religiones y tantas cosas, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Los únicos que pueden conocer a Dios son los que han nacido de Dios. Y empiezan a desarrollar el carácter de su Hijo, por eso Jesucristo es el único camino al Padre. Cuando tú y yo empezamos a darnos cuenta de eso, van a darse cuenta cómo es que nuestro comportamiento, nuestra conducta es manifestada, como Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Y la fe es la que hace que alcancemos esa estatura del varón perfecto. Y si no lo alcanzamos, entonces no vamos a cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sabe que usted y yo pasamos un montón de tiempo? No podemos medirlo en tiempo terrestre porque ¿cuántos años tiene la eternidad? Es más, ¿cuántos años tiene usted? No es una eternidad, ¿verdad? Para unos, no, pues ya tengo. Hay un coche que le dicen el milenio porque van 3 viejitos ahí, no. Pero de todos modos, por más grande y por más que podamos ver, que son 120 años comparados con la eternidad. ¿Verdad que ni se alcanzan a ver? Necesitarías un microscopio superelectrónico para poder ver 120 años en la eternidad, que es algo que no se puede medir. Entonces, imagínense, cuando usted y yo fuimos creados, pasamos muchísimo tiempo con nuestro Dios. Y se nos olvidó. ¿Y cómo batallamos en este cuerpo? Porque estamos tratando de hacer obras buenas y tratar con el pecado que nos asedia todo este rollo, porque estamos tan engañados con que este cuerpo físico terrenal es todo lo que importa. Pero la eternidad es demasiado larga. Por eso es que tenemos que darnos cuenta de que tenemos estos 2 cuerpos primero y después dejar de confiar en los sentidos materiales porque estos te pueden engañar y empezar a desarrollar los sentidos espirituales. Ahí también puede ver, ahí también puede oír, ahí también puede oler, ahí también puede gustar, ahí también puede palpar. Y el entendimiento no está en el cuerpo terrestre, en el cuerpo terrestre está la razón, el entendimiento está en el cuerpo celeste. Por eso es que la Biblia es un libro espiritual,
Pero si usted lo lee con su cuerpo terrestre, lo único que va a ver va a razonar la palabra. Pero si usted empieza a abrirlos, como vamos a Efesios. En Efesios está ahí una oración de Pablo. Efesios 1:18. Bueno, voy a leer desde el 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La vida eterna es conocer a Dios, conocer a Jesús. Alumbrando los ojos ¿de qué? De su entendimiento. Si usted no tiene los ojos del entendimiento alumbrados, no va a poder entender la palabra de Dios. Por eso hay gente que dice, es que yo leo la Biblia y leo la Biblia y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque la está razonando. Si tú la ves con la razón, te va a decir la Biblia una cosa. Y por eso es que es tan complicado la situación cuando nos confunde, cuando no tenemos los ojos del entendimiento abiertos. Por eso dice en Romanos que el espiritual no es juzgado por nadie y Él juzga todas las cosas. ¿Por qué? Por eso Jesucristo dijo, ustedes juzgan por lo que ven, yo no juzgo por lo que veo ni por lo que oigo. Mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque Él tenía los sentidos espirituales ejercitados. Y entonces, cuando Él veía una situación, no veía lo que se estaba poniendo enfrente. ¿Se acuerdan que una vez le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Pobrecita, ¿cómo vendría? Y todo el mundo estaba ahí, la ley dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. ¿Y qué dijo Jesús? Ni siquiera los peló y por eso le estaban insistiendo hasta que dijo, bueno, el que quiera apedrearla, el primero que no tenga pecado sea el primero que le avienta la piedra. Y todos se fueron. Y quedó solo la mujer y él, y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? O los que te condenaban. ¿Ninguno te condenó? No. Pues yo tampoco, nada más vete y no peques más. Porque él estaba juzgando con los sentidos espirituales, no con los físicos. Y es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos estos dos cuerpos. A ver, ¿cómo explica que dice, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? Eso sería una locura, ¿no? Pero sí estamos allá. Y estamos aquí. Nada más que allá, porque el cuerpo celeste tiene capacidades impresionantes. De un vistazo puede ver el cielo, la tierra y debajo de la tierra, si no pregúntenle a Juan. Y es tan interesante que nosotros podamos entender esto para que usted le diga al Señor, porque el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Él lo dejó Jesús, les conviene que yo me vaya. Les voy a dejar el Espíritu de verdad y Él los va a enseñar o les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Sin Él es imposible, la letra mata, pero el Espíritu vivifica y por eso es que el trabajo conjunto es del Espíritu y la esposa. Miren, vamos a Apocalipsis 21, 22, déjenme ver. Yo creo que es el 22. Sí, 22, 17. Dice, y el Espíritu, ¿y qué más? ¿Qué es lo que están diciendo? Ven, ¿y a quién le está diciendo que venga? A Jesucristo, la segunda venida. Ahora, tiene que saber que Jesucristo viene dos veces, ¿eh? No la que ya vino, esa fue la primera. Pero Él viene, la próxima que está, Él viene por la iglesia. Y Él va a venir en las nubes, no va a llegar aquí a la tierra. Y allá van a ser las bodas del Cordero. Y después, la segunda venida es cuando Él viene a reinar aquí y nosotros juntamente con Él. Entonces por eso le digo que tenemos que entender la palabra, porque si no nos vamos a estar pensando otras cosas que nada que ver y a la hora que pasen vamos a pensar que Dios falló, que Dios nos dijo algo y no es cierto, y Dios jamás te va a mentir. Por eso es que necesitamos abrir los ojos del entendimiento, oídos. Además vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
¿De quién está hablando? Pero no le dice Jesucristo, ¿verdad? Le dice verbo de vida. ¿Por qué? Porque Juan en el 1:1, en el Evangelio, dice en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esto que está hablando aquí son sentidos espirituales, no son sentidos físicos. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a desarrollar o ejercitar los sentidos espirituales. Si usted ve la Biblia con entendimiento, le va a decir otra cosa de la que la ve con la razón. Y por eso es que es tan necesario que nosotros en estos últimos tiempos no sabe la manifestación que va a haber del Espíritu de Dios. La tierra va a ser llena del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay una revelación que Dios ha guardado desde antes de la fundación del mundo para que se cumpla en estos tiempos. Pero solamente va a ser con los que ejercitan los sentidos, porque si no, no van a tener ni idea. Usted puede ver las señales en todo el mundo y ya sabe que estamos al final. Ya no falta ni una de las que están escritas ahí. Entonces, como que ya el tiempo se está, no sé, que hay cosas tan tremendas que si nos ponemos a hablar de estas cosas, acabamos hablando de los ovnis porque es una cosa tan tremenda. Pero Dios, en esa mismo, es como el trigo y la cizaña que crecen juntos, ¿se acuerdan? Y dice Dios, ¿quiere que le arranque? No, déjala, que crezcan juntas. Y va a crecer la maldad, como lo estamos viendo, a niveles exorbitantes, pero también la revelación de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estar en algo que, bueno, como le puedo decir, es que no se dan cuenta. Cuando usted empieza a abrir los ojos del entendimiento, se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo aquí es otra cosa. No es venir nada más un domingo y ya, no es cumplir, no es adorar, es algo tan tremendo que Dios está haciendo. Miren, le voy a decir nada más un poquito de lo que puedo yo ver de lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿A dónde están ustedes? Pues me dicen aquí, ¿no? Pues aquí estamos. Sí, pero ¿qué es aquí? Aquí es donde ustedes empezaron, aunque no lo sepan. ¿Y saben lo que dijo Jesucristo cuando le preguntaron del divorcio? En el principio no fue así. Ustedes tienen toda una historia y está bien, no se puede borrar, pero cuando Dios los trae al principio otra vez es cuando usted recupera la imagen y la semejanza. Y la vida después de eso es muy diferente a todo el caminar que hemos pasado antes. Mire, Dios, en mi caso, Dios nos está avisando desde hace rato que tenemos que tener así como ustedes convivencia. Y la convivencia siempre se da con la comida porque somos mexicanos, bueno, somos cristianos más bien, ¿no? Jesucristo siempre andaba comiendo y conviviendo y era glorioso. Ya se está dando en la congregación, pero no hay dónde porque ya éramos tantos y era muy rápido la situación, era que venían y salían, pero ahora Dios está a punto de bendecirnos con algo donde podemos tener un lugar para, nosotros sí lo vamos a tener después de la reunión porque antes no se puede, o sí se puede, pero sería pecado, no es cierto, pero como que ya va a haber un tiempo para convivir. ¿Por qué? Porque es necesario. La convivencia siempre va a dar algo que no lo puede dar la conferencia o la congregación. Pero al verlos a ustedes es como una confirmación de Dios, decirme, mira, sí va a haber. Porque no sabe cuando Dios se propone algo cuántas cosas estorban o quieren estorbar el propósito de Dios. Yo ayer le escribí que iba a venir para acá y luego le dije, no, ¿sabes qué? Que no voy a poder porque ayer fui a llevar a mi esposa a las urgencias y yo dije, pues ya no voy a salir. Entonces le dije a Roberto, pues ¿sabes qué? Tal vez a la otra. Pero no, ya habíamos quedado desde hace rato, ¿no? Y gracias a Dios mi esposa no se tuvo que quedar, ya salió. Y entonces estamos aquí. Pero siempre lo que Dios tiene y lo que Dios quiere, siempre va a tener oposición. Porque hay alguien que no le gusta que se haga y se cumpla la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros estamos para agradar ¿a quién? Eso es lo que decimos, pero a veces nos agradamos a nosotros mismos y ponemos nosotros en primer lugar. Por eso cuando tú desarrollas esos sentidos espirituales, la palabra de Dios te va a decir otra cosa.
Es más, vas a poder leer entre líneas. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver mejor uno para que no nos empiece a confundir. Vámonos a Lucas 4. Vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Lo va a identificar aquí, es la tentación del diablo contra Jesús. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Versículo 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Versículo 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que el diablo le está citando a Jesús es la escritura. Son 2 versículos del Salmo 91. Después puede ver y va a ver que hasta le agarró nada más las partes, así lo dividió y le puso así lo bonito. Pero lo que está diciendo el diablo, ¿es verdad o es mentira? Tenemos la audiencia dividida. ¿Es verdad o es mentira? Miren, no es por echarle a la Biblia que sea mentira, no. Pero yo le puedo decir quién es Satanás o quién es el diablo. ¿Es padre de qué? Entonces, lo que él dice, ¿es verdad o es mentira? Aunque sea la Biblia. Si usted lo ve con la razón, va a decir, no, pues es verdad. Pero si usted lo ve con los sentidos espirituales abiertos, los ojos del entendimiento abiertos, va a saber que la mentira para Dios no es lo que se diga, es quien lo está diciendo. Porque toda voz que no sale del trono, yo les puedo decir, es mentira. Y ahí es donde en una congregación, no es por juzgar a los demás ni todo, pero usted tiene que juzgar la palabra. Pero ¿cómo la va a juzgar si no tiene los sentidos ejercitados? Se va a tragar todo lo que le den, aunque sea palabra. Pero si el espíritu con que se está confesando le está diciendo, y es más, no se los digo nada más aquí, usted vea en Hechos, ¿se acuerdan que Pablo estaba predicando y todo, y llega una endemoniada y le dice, estos son verdaderos siervos de Dios que predican el camino de verdad, y le dice todo bien bonito, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Por qué? Porque aunque digan todo lo que están haciendo, quien lo está diciendo es un mentiroso, es un engaño. Y eso es porque nosotros tenemos que abrir los sentidos espirituales para que no caigamos en el engaño. Lo único que yo le puedo reconocer al enemigo es cómo nos engaña. Y al final de los tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque se van a enfriar. ¿Por qué? Porque no van a desarrollar los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque le va a ser más atractivo las cosas de esta tierra. Pero fíjese qué cosa tan tremenda. Usted y yo batallamos mucho con el pecado aquí, pero se nos olvida que pasamos muchísimo tiempo antes en la santidad de Dios. ¿Se acuerda que hay 4 serafines que están alrededor del trono diciendo santo, santo, santo? Ellos están todavía más lejos de donde usted y yo estábamos antes de la creación del mundo, porque estábamos en Él. Entonces, cuando usted empieza a desarrollar los sentidos espirituales, se va a dar cuenta que la vida que estamos viviendo aquí, la vamos a vivir completamente diferente, porque ya no nos vamos a regir por este cuerpo físico. ¿Se acuerdan que cantamos? Que es más fuerte que el dolor, y es más grande que ¿quién? Que el temor. Eso es Él, y Él es completo en sí mismo. Pero ¿para qué nos sirve cantar eso si no lo aplicamos en el diario vivir? Y no lo aplicamos porque no tenemos los sentidos espirituales ejercitados. No estamos viviendo conforme al cuerpo celeste, estamos viviendo conforme al cuerpo terrestre. Y es una cosa tan tremenda. El día que usted empieza a descubrir esto, se va a dar cuenta, y no es para juzgar a los demás y saber quién sí, quién no. Al contrario, es para que la manifestación de los hijos de Dios empiece.
en esta creación que está tan corrompida. Primero es lo animal y luego lo espiritual, así que no se sienta mal. El primer Adán, ¿qué fue? Alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Y por eso Jesucristo se tuvo que hacer hombre. Si Él no se hubiera hecho hombre, no tendríamos esta situación de redención nosotros. Nadie más, los ángeles no tienen perdón. Todos los que pecaron allá con Satanás ya están juzgados, nada más falta que se ejecute el juicio. Pero ellos no pueden tener perdón. Usted y yo sí. ¿Por qué? Por Jesucristo. La obra que Él hizo, entonces es para los que nacen de nuevo, es para los que empiezan a desarrollar sus sentidos espirituales y empiezan a tener una comunión con Dios. Por eso Juan 17, usted puede ver esa oración tan tremenda que hizo Jesús: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y en esa unidad, usted empieza a vivir en un mundo sobrenatural. Y eso es lo que viene. ¿Para quién? Ejercite los sentidos espirituales. Ya no nos podemos guiar por los sentidos físicos. Nos engañan. Pero cuando empecemos a ejercitar los sentidos espirituales, Dios nos va a abrir una puerta que no vamos a poder entrar a menos que alcancemos la estatura del varón perfecto. Mire, vamos a Proverbios 4:18. Es un versículo muy conocido, pero dice, la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora. ¿Qué es lo que hace la luz de la aurora? Va en aumento. ¿Hasta dónde? Porque tiene un límite. Hasta que alcanza el camino de la perfección. Tu vida y mi vida tiene que desarrollarse tanto que alcancemos el camino de la perfección. Y una vez que alcancemos ese camino de la perfección, se abre una puerta sobrenatural. Por eso es que nadie me podía decir, si yo les preguntara qué hay después de alcanzar el día perfecto, nadie sabría. Pero el día que usted lo alcance va a darse cuenta que empieza, apenas ahí es el principio. Bueno, se los digo de otra manera. La estatura del varón perfecto es el 30. Vamos a ponerlo con números. ¿Se acuerda que hay quien da fruto al 30? Es la primera parte, o sea, es nada más para empezar a dar fruto, pues. Y luego hay otros que dan 60, ¿verdad? Y otros que dan 100. Todos estos tres dan 100. Nada más que el crecimiento de los de 30 es los que alcanzaron a llegar a la estatura del varón perfecto. Y ya cuando alcances esa estatura empiezas a dar fruto, que cuenta para Dios, pues. Y este 30 es el 100. ¿Por qué? Es como si, vamos a poner un ejemplo del diezmo. Si Pedro gana 1,000 pesos y da 100 pesos de diezmo, y Juanito gana 100 pesos y da 10 pesos de diezmo, ¿quién dio más diezmo? Todos dieron el 100, ¿no? O sea, me refiero, pero es diferente la capacidad. Quien llega al 30 llegó al 100. Por eso dice 100 por 1, así acaba. Pero el 30 es lo primerito. Ya cuando alcanzas esto tienes que llegar al 60. Y cuando llegues al 60, otra vez vas a dar el 100. Hasta que llegues al 100, el 100 ya es perfección, o sea, ya es completo, pues. No es perfección, es completo. Y ahí es donde ya, es como Enoc, séptimo desde Adán, que caminó con Dios porque llegó al 100. Ya que llegas allá, pues ¿para qué te quedas aquí? Vámonos, ya estás listo. Bueno, entonces, la situación con estos sentidos espirituales es que se tienen que ejercitar. ¿Cómo los vas a ejercitar? Hebreos nos dice que sin fe es imposible ¿qué? Entonces, la fe es lo que nos va a empezar a ejercitar los sentidos. De hecho, la fe viene ¿por qué? Y el oír es cuerpo físico, cuerpo terrestre. Pero cuando tú empiezas a conectar con el Señor, no lo tienes porque tu espíritu, ¿cómo está? Muerto.
Tu cuerpo celeste ni ahí anda, pero anda muy mal. Pero cuando tú vienes al Señor, lo tienes que hacer primero con el cuerpo físico. Y de ahí tienes que empezar a desarrollar o a crecer el cuerpo espiritual o a regresar a recuperar imagen y semejanza. Cuando tú empiezas a tener esto, vas a darte cuenta que cada vez que tú tengas esa bendición de recordar lo que eras antes de la creación del mundo, te vas a dar cuenta que eso te va a dar un propósito y un destino aquí tan tremendamente para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que agrada al Padre. Porque se trata de agradarlo a Él, no de hacer nosotros esfuerzos sobrehumanos para que ya no pequemos o para que ya tengamos esto o para tener el conocimiento tanto que podamos dar clases y hacer muchas cosas. Eso no tiene nada de valor delante de Dios. Nada más que hay muchos que se van a dar cuenta de esto demasiado tarde. Y por eso dice Efesios 5:16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. 17, no sean insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tienes que recuperar imagen y semejanza, lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios antes de crear cualquier cosa hizo un plan desde la eternidad hasta la eternidad. Y donde nos tocó vivir o nacer, empezamos a conectar el cielo con la tierra. Por eso Jesús cuando oró dijo que así mismo como se hace tu voluntad allá arriba, se haga aquí abajo. Y el único que pudo empezar a enseñarnos eso fue Jesucristo. Y Él conectó. Si nos los dejaba a nosotros, los profetas son buena onda, ¿no? O sea, todos los que vivieron antes. No es por rechazarlos ni nada, pero Jesucristo es superior. Ustedes están estudiando Hebreos, me dijeron, ¿no? La palabra clave de Hebreos es mejor. Mejor sacrificio, mejor sacerdocio, mejores promesas, mejor todo. Pero bueno, ¿se imagina Jonás? Jonás escuchó la voz de Dios, ve a Nínive, aquella gran ciudad, predícales porque ya su maldad me ha llegado hasta arriba. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó, pero para irse al otro lado completamente. Ya con todo el proceso que Dios le dio, pues terminó obedeciendo, pero enojado. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús. Lo conoció después. Pero nosotros no tenemos esas excusas. Nosotros estamos viendo la mejor época de la humanidad. Nos tocó vivir en los últimos tiempos. Cosas que anhelaron ver los que estaban allá y lo vieron y lo saludaron, pero no les tocó vivir. Y a usted y a mí nos toca este privilegio. Y por eso tenemos que ser responsables. No estamos aquí nada más porque es domingo. No estamos aquí nada más porque somos cristianos. No leemos la Biblia porque se supone que eso es lo que tenemos que hacer. Si usted lee la Biblia todo el tiempo y no tiene entendimiento, ¿de qué sirve? ¿A dónde lo va a llevar? Y va a poder debatir sobre lo que está aquí escrito, pero no va a transformar su vida. No se va a reflejar en su conducta. Y lo que se trata es de ser, no de saber. A nosotros siempre nos ocupa ¿cómo? Pero Dios siempre se ocupa de quién. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Hebreos 1, ya que están en Hebreos. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Ya se lo deben saber de memoria. ¿Quién lo puede decir? Nadie. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí se acaba, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante de este versículo? A ver, empieza la subasta. ¿Quién dice? Lo más importante de este versículo es Dios, nada más una cosa.
Que Dios habla, ¿no? Ok. Fíjense nada más el salvajismo del quien escribió Hebreos. ¿Quién empieza un libro con Dios? ¿Dónde empieza Hebreos? Pues si la primera palabra es Dios, ¿dónde empieza Dios? Sabe que usted tiene que tapar esa palabra y seguirle para ver Hebreos, porque aquí eso es lo que vamos a estar haciendo la eternidad, conociendo a Dios. Y no nos va a alcanzar. Entonces, ¿quién es el salvaje que empieza su libro con Dios? Un salvaje, ¿no? Bueno. Pero lo más importante de este versículo, ¿alguien tiene otra idea que no sea que Dios habla? ¿No? ¿Tiempos? Ok. Dios estableció los tiempos. Si hablamos de siglos, son 7 siglos. Si hablamos de dispensaciones, son 7 dispensaciones. Como usted lo quiera ver, de todos modos son 7. Porque 7 es un siglo. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Y el 8 qué es? El principio del ciclo. O sea, otra vez el 8 es 1, pues. Entonces, el 7 nada más son 7 tiempos o 7 dispensaciones. La Biblia está, usted la puede ver y Dios le va a decir muchas cosas. Pero no se trata de razón, se trata de entender. Ahora, si tenemos la situación de que Dios habla, eso no es lo más importante de este versículo. Pero para poderlo entender, usted tiene que ir a Juan 10. Vámonos a Juan 10. Esa es otra de las cosas de la Biblia. Bueno, ahorita les digo. Vamos a Juan 10. ¿Ya estamos en Juan 10? Les voy a empezar a leer. Dice, de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado afuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, ¿por qué? Conocen su voz. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué es lo más importante de Hebreos 1:1 entonces? ¿Que Dios hable? Dios no tiene problema de hablar. ¿Cuántas veces habló? Muchas. ¿De qué manera? De muchas. ¿A quién usó? A muchos. ¿Y de qué sirve esto? Si yo no tengo oídos para oír, si yo no puedo identificar su voz, Dios puede seguir hablando y yo ni lo pelo. Fíjense la característica de la oveja. ¿Ustedes son ovejas del Señor? Ok, yo les creo. Pero ¿a quién saca del redil? ¿A quién la saca para que le sigan? ¿A todas las ovejas? A ver, vamos a volver a leer. Versículo 3. A este abre el portero es el Espíritu Santo, y las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes oyen su voz? La oveja tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Si tú eres oveja, tienes la capacidad de oír la voz de Dios. Sin embargo, no todas tienen el oído desarrollado. Por eso no todas se salen. ¿Qué hace? Las prueba. ¿Cómo las prueba? A sus ovejas llama por nombre. Las que responden al llamado por nombre, esas son las que salen. A esas son las que él considera propias. No son todas, ¿eh? ¿Por qué son propias? Porque tienen la capacidad no solamente de oír su voz, sino de seguirlo. Porque si oyen la voz de otro extraño y no conocen la voz del pastor, entonces la pone en riesgo. Y Dios no te va a poner en riesgo. Por eso, si tú no tienes la capacidad de oír su voz, te vas a quedar en el redil.
Y en el redil estás bien y todo lo que sea, pero ¿cómo hay con ovejitas con patitas ahí? ¿Quién fuera oveja libre para ver esos pastos de allá y para... Pues si quieres seguir al maestro, tienes que aprender a oír su voz y a responder cuando Él te llama. ¿Dios te ha llamado? Y ahí vamos a tener un problema porque todos tienen llamado, ¿verdad? ¿Y tú estás cumpliendo tu llamado? Primero, yo te voy a poner una complicación en tu razón. Dios, bueno, Jesucristo llama por nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre es el que tú tienes? Pues me vas a decir Rosita, Juanito, Pepito, José, ¿no? Pero imagínense, ¿cuántas Marías hay aquí? A ver, levante la mano si usted se llama María. Tenemos unas, dos. Y si Jesús le dice, María, ven, ¿quién de las dos va a ir? A sus ovejas llama por nombre. Entonces el nombre que te pusieron tus papás no es el nombre que Jesús te va a llamar. En Isaías te dice, yo te redimí y ¿qué? Y te puse nombre. Él pone nombre. Si tú no sabes qué nombre te puso, ¿cómo vas a responder cuando te llame? Huitzilopochtli. No, pues quién sabe, ¿no? No te va a poner así, pero a lo que me refiero es que cuando tú sabes que eres redimido, entonces tú vas a reconocer tu nombre, porque Él te puso nombre. Y quiero decirte que vas a recibir 3 nombres. Ese nombre es el que recuperas cuando Dios te llamó, porque cuando Dios te creó, Él te creó y te puso nombre. Él conoce todo, puso nombre a todas las estrellas. ¿Te imaginas cuántas estrellas hay? Y a todas conoce por nombre. ¿Y eso que son estrellas? Tienes un nombre antes de que fuiste formado. Tienes el nombre que tus papás te pusieron. O el calendario, si a todos les tocó todavía el calendario, porque ponían nombre conforme al calendario, ¿se acuerdan? Y luego ponían cada nombre, que bueno, ¿para qué les digo? Bueno, ese es el segundo nombre. Y el tercer nombre es el que vas a recibir en una piedrecita blanca si vences. Al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito que nada más Él conoce y Él. O sea, es una cosa de intimidad. Así es de que si tú tienes problema con saber a qué nombre vas a responder, si has identificado con tus sentidos espirituales qué nombre es el que te puso. Y no es Doña Blanca. ¿Qué nombre le pondremos? Bueno, pues no. Entonces fíjate lo que involucra ser oveja. Tienes capacidad para oír, pero la oveja también reconoce su nombre. Y cuando responde al nombre, entonces ya sale. ¿Y saben por qué hay una confusión con el llamado? Bueno, pues yo soy llamado a las naciones, yo soy llamado a quién sabe qué, y todas esas son cosas muy bonitas, pero no necesariamente son ciertas. Tú puedes preguntarle a cualquiera de esos, ¿y cómo te llamas? Ahí te va a decir, pues me llamo yo, ¿no? Bueno, sí, pero Él te llama por nombre. Cuando te saca afuera es para que lo sigas, no es para que tengas tu ministerio. Es porque has aprendido a seguir a Cristo. Y a donde Él vaya tú vas a ir. Y lo que Él haga vas a hacer. Es lo mismo que Jesucristo nos vino a enseñar. Yo no hago nada, lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Lo que oigo decir al Padre, eso es lo que digo. Y Él nos puso ejemplo. Por eso nosotros tenemos que ser como Cristo. Por eso somos cristianos. Pero si viene otra voz, la contravoz, y te dice, échate, porque en tus alas te va a cubrir, o bueno, ahí como le dijo, ¿se acuerda? Si eso fuera verdad, Jesucristo se hubiera aventado. ¿Pero qué es? Mentira. Es engaño. Y él podía reconocer la voz de quien lo estaba diciendo, no lo que estaba escrito, porque no es el mismo espíritu, no es la misma voz. Y por eso es que
Necesitamos ejercitar los sentidos espirituales para que no caigamos en el engaño, porque el engaño ahorita está tremendo. Hay gente que dice barbaridad y media, y todo el mundo lo cree. ¿Sabe quién está anestesiando mucho los sentidos ejercitados o espirituales? Las redes sociales y todo eso, porque todo el mundo opina y todo el mundo se cree experto y todo el mundo dice, y entre más likes tengas mejor y todo el rollo. Nada que ver, porque no conocen la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo es la palabra. Y esta palabra no nada más tiene que ser escrita, tiene que estar acá adentro. Bueno, de hecho está. Pero tiene que salir. Y para que salga se tiene que activar. Y para que se active tiene que tener los sentidos espirituales ejercitados. De otra manera va a ser letra que mata. Necesitamos empezar a vivir en una dimensión de la cual Dios está dictaminando en este tiempo. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo estoy muy emocionado de estos tiempos, porque yo sé que no estamos aquí por casualidad, porque Dios tiene un plan eterno y se está cumpliendo. Ahora, ¿qué mejor sería que cada uno de nosotros pudiera identificar qué es lo que Dios está haciendo y alinearnos en vez de estar estorbando? ¿O a poco cree que Dios va a decir una cosa y luego va a decir otra? ¿Pero de dónde vienen esos pleitos? Es que Dios me dijo. Pues si Dios te dijo, ¿quién soy yo para decirte otra cosa? Pero resulta que Dios no fue y al rato hay problemas tremendos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Decimos que Dios dice, pero en realidad Dios no dijo nada. Y para poder decir eso, pues tenemos que estar conectados con la única fuente. Permanece en mí y yo en ti, como dice el pámpano, no puede dar fruto si no permanece en la vid, así también nosotros. Y si queremos darle al labrador su ganancia, que es el fruto, tenemos que estar conectados a la vid. Y tiene que ser lo mismo, no puede ser otra. Así es de que tenemos un buen trabajo, ¿no?, que hacer. Bueno, pues como ven, ¿qué hacemos mejor? Pues hay otra cosa que Dios me inspiró a hacer. Entonces le voy a pedir a Roberto, a su familia, que pasen. Todos, sus hijos, su hija. Pásenle para acá. 3 tristes tigres que no es cierto, eso es otro, ¿verdad? Pásenle acá. Ustedes primero, luego como fueron naciendo, porque a veces se cambia la estatura por la edad. Ándale, se ven bonitos. Pues yo quiero orar por ellos, yo quiero bendecirlos, y yo quiero que ustedes también, como parte de esta congregación, extiendan sus manos y oremos por ellos. Porque Dios tiene algo que no alcanzamos todavía a ver, pero lo vamos a ver. Y ustedes van a ser testigos. No sé desde cuándo hayan estado en este caminar, pero Dios nunca falla. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Y yo estoy asombrado de que los haya traído al principio, porque no todos tienen esa misma oportunidad. Pero ¿qué tenemos? Pues Dios le plació, estamos aquí, así es de que vamos a orar y vamos a bendecir su vida. Padre, yo te doy gracias por Roberto Vázquez y su familia. No en vano, Señor, tiene el mismo nombre que su padre. Yo te doy gracias, Señor, porque lo que empezaste, tú lo vas a concluir. No lo vas a dejar, no lo vas a desamparar, sino que tú tienes todo lo que has hecho y tenido que mover para que este día llegara, donde tú unes el cielo con la tierra y donde tu voluntad será hecha. Yo te doy gracias por cada uno de los integrantes de esta familia, por la bendición que reposa en ellos y por saber, Señor, que vamos a poder alcanzar lo que tú tenías escrito desde antes de la fundación del mundo para Amistad Cristiana Linda Vista. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo. Amén. Amén.